Un rato a hablar de arqueología e historia. Y es que la Universidad de Córdoba va a investigar por los próximos 2 años las piezas del fondo del Museo Arqueológico. Se trata de un proyecto financiado por la Fundación BBVA y que nos van a ofrecer muchos más datos de los que ya conocemos para ahondar en la historia y en la arqueología de la provincia de Córdoba. Para hablar de todo este proyecto se encuentra con nosotros el director del mismo, el catedrático de Arqueología de la Universidad de Córdoba, Carlos Márquez. Muy buenos días. Buenos días. Y también la directora del Museo Arqueológico de Córdoba, María Dolores Baena. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bienvenidos a ambos. Se nos abre una puerta muy interesante para conocer un poquito más y sobre todo de fondos que no tienen la relevancia suficiente como para estar expuestos al público en el museo, pero que sí tienen relevancia histórica, porque de cada pieza se puede extraer muchísimo, ¿no? Efectivamente, Lola, sí, empieza tú. Efectivamente, el proyecto tiene varios objetivos. Uno de ellos es el que acaba de comentar, el intentar buscar el interés histórico de todos los fragmentos que hay en los fondos del museo. Es claro, y en eso Lola puede hablar con mayor conocimiento de causa que yo, que no todos los fragmentos depositados en los fondos del museo tienen un interés museístico en tanto en cuanto a ser expuestos. Bien por su estado de conservación, bien por sus dimensiones o por cualquier otra circunstancia. Sin embargo, a ojos de un especialista, esa pieza tiene tanto interés como una pieza completa. Ese es el objetivo primero, que no es el único, ni posiblemente el más importante. Sí es el objetivo de hacer historia a partir de los fragmentos depositados en los fondos. Pero en segundo lugar, y tan importante como el primer objetivo, es que esta investigación hecha a la limón entre el Museo Arqueológico, la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico y la Universidad de Córdoba, sea capaz de trasladarse a la ciudadanía, es decir, que seamos capaces de organizar un medio que sea susceptible de llegar fácilmente y de, lo más importante y más difícil, interesar a la ciudadanía. ¿Qué tenemos en los fondos del museo? ¿Dónde están esos fondos y qué es lo que tenemos? Bueno, en principio tenemos una inmensa colección, tanto en número como en calidad de los fondos. Están en el área de reservas nuestro, en el almacén, y bueno, como son tantísimos, porque podemos hablar de casi 1 millón de piezas lo que tenemos en estos fondos. Están ahora mismo en nuestro almacén especial, que es el edificio del Silo de Córdoba, el edificio más alto que hay ahora mismo en Córdoba. Pues allí los tenemos salvaguardados y se están estudiando. Y con respecto a nuestro proyecto, porque el proyecto es nuestro desde el principio y así lo asumimos, llevamos muchísimos años colaborando. La Universidad de Córdoba, el Seminario de Arqueología, el Museo Arqueológico, ya somos casi lo mismo, porque somos instituciones hermanas y que trabajamos, como digo, continuamente. Y fruto de ello ha sido poner en valor, precisamente, como bien hablaba el profesor Márquez, piezas muy importantes que en los almacenes estaban fragmentadas y que a simple vista parecía que no tenían importancia. Sin embargo, la investigación y el estudio, las nuevas tecnologías nos han permitido unir esos fragmentos a través de sus investigaciones y a través de la restauración del museo y tener piezas magníficas como por ejemplo la figura de Augusto divinizado que tenemos ahora expuesta en el museo, ¿no? Que es impresionante. Esos son una serie de fragmentos que siempre lo pongo como ejemplo, que es el fruto de cara a todo el público en general de esas investigaciones internas que hacemos con los fondos del museo. Es muy interesante conocer todo de estas piezas y de hecho creo que es uno de los objetivos que se han planteado en esta investigación, catalogarlas, es decir, saber de qué material son, la procedencia, dónde se han encontrado, las medidas e incluso en el caso de que sean objetos cotidianos, el uso que tuvieron. Me llama la atención, por ejemplo, ese Augusto divinizado, dónde estaba, dónde se encontró y de qué manera se ha reestructurado para poder exponerlo. En concreto, la pieza que se expone ahora en el museo desde hace algunos meses, está compuesta por varios fragmentos que, extrañamente, porque no es normal, estaban depositados en distintos centros. Un fragmento estaba, la parte frontal
estaba en la colección Romero de Torres del Museo de Bellas Artes, la parte posterior estaba en los fondos en el Museo Arqueológico, y la pierna, que es la novedad, por así decirlo, de esta exposición, estaba también en el Bellas Artes. Lo que se ha hecho por parte de la dirección del Museo de Bellas Artes y la dirección del Museo Arqueológico, con Lola a la cabeza, ha sido administrativamente poder unir esas piezas y afortunadamente a través de un proceso de restauración que también ha sido llevado a cabo por la dirección del Museo Arqueológico, hoy día ya se puede ver. Estas piezas formarían parte con toda probabilidad, después de las investigaciones de algunos colegas, investigaciones previas a nuestra llegada, digamos, a esas piezas, fundamentalmente el profesor Garriguet, quien comenzó con esa investigación y procedían de la zona de la calle San Álvaro. Con toda probabilidad estas piezas formaban parte de un templo de culto imperial de época del emperador Tiberio, hacia los años 20-30 después de Cristo aproximadamente, y que hoy día ocuparían la zona de la calle Morería, parte de Cruz Conde, parte de Conde de Gondomar, que sería un recinto de culto imperial destinado al Divino Augusto, cuya estatua es precisamente la que acaba de comentar. Son muchas más piezas las que se han encontrado y es muy importante catalogarlas. ¿Todo lo que hay en esos fondos, en ese silo de Córdoba, está catalogado o simplemente sirve como almacén y ahora se va a empezar ese trabajo para saber y conocer qué es lo que tenemos? No, hay un trabajo previo de muchísimos años, no solamente de nosotros, sino de todos los que nos antecedieron. Tener en cuenta que el museo tiene más de 150 años, con lo cual, bueno, esa catalogación, aunque con otros medios, ha sido continuada. Pero sí es cierto que hay tantísimo número de piezas que no todas tienen un nivel de catalogación como desearíamos. Tienen sí su nivel de inventario, porque además eso nos da una seguridad, tienen, como nosotros llamamos, el DNI de cada pieza, que es su número de inventario, pero no todas tienen el mismo nivel de conocimiento, podríamos decir, y de catalogación. Todos los proyectos que llevamos a cabo con la Universidad de Córdoba van dirigidos en gran parte a eso, porque eso es un conocimiento de ida y vuelta, ¿no? O sea, ellos pues están trabajando con los alumnos o están trabajando en sus trabajos, digamos, de investigación, y a la vez esa información sirve para volcarla en la catalogación del museo y ponerla no solamente al público, sino también a otros investigadores, porque bueno, ahora a través de las nuevas tecnologías y por supuesto de las redes, todo nuestro catálogo está online y se puede ver y se puede, bueno, por todo el mundo. Es otra de las vías que tenemos en este proyecto conjunto, que es ese, ponerlo, ¿no?, en manos de todo el mundo, de todos los investigadores. También se van a digitalizar las piezas. Quiero que me lo cuente, pero nos hemos traído unas fotografías que podemos enseñar y ya antes hemos estado hablando de esta pieza es muy interesante. A ver, queremos saber por qué. Sí, yo, si me permite, con la venia además de la directora del museo, Lola, que conoce perfectamente, nosotros queremos hacer esta investigación como punto de partida de la transmisión del conocimiento, es decir, la universidad y el museo, una de sus facetas es el conocer para transmitir. Lo que nosotros queremos es que vea la ciudadanía que ellos pueden saber perfectamente cómo se trabaja en el campo de la arqueología, en el campo de la arqueología clásica. Es decir, primero hay una catalogación, es decir, primero sabemos que sobre este fragmento, es que no sé si se puede ver... Vamos a intentar enseñarlo de la mejor manera posible. Eso es un fragmento de lo que se conoce como antefija, es decir, un elemento arquitectónico que estaba en el tejado de los templos. Pero es un fragmento de 20 y tantos centímetros de altura que por sí solo no define lo que era en realidad. Esto es una antefija. Y lo que está señalado en azul es la parte de esa antefija que se deposita en los fondos. Esa antefija tiene 50 centímetros de alto aproximadamente, lo que ya nos indica que pertenecería a un templo colosal, habida cuenta que son como una especie de abanicos que se colocan al final del tejado de los templos. Si estas antefijas son de 50 centímetros aproximadamente, y te doy el último dibujo, el templo al que pertenecerían, esos son los abanicos o antefijas a los que antes nos referíamos,
ya podemos hacer todo el alzado del templo. Entonces tenemos un templo de aproximadamente 16 metros de alto, 18 metros de alto, a partir de este fragmento. Esta pieza en concreto, digamos que encontró refrendo con unas excavaciones en lo que hoy día es el Colegio de Abogados de la calle Morería, donde se encontró la cimentación del templo después de haber descubierto. Ese es el objetivo del proyecto, no solamente conocer qué es lo que hay en los fondos, sino transmitir a la población, a la ciudadanía, en que, bueno, a fin de cuentas, tanto Lola como yo, la directora como yo, cobramos un dinero que nos paga la ciudadanía. Nosotros investigamos esto y los resultados de esa investigación los transmitimos mediante virtualización, es decir, tenemos que reconstruir virtualmente ese templo, no podemos hacerlo en realidad. Afortunadamente hoy día hay muchas herramientas, y con esto enlazo con tu pregunta, que nos permiten visualizar de forma en 3D, visualizar cómo serían no solamente la antefija o el fragmento interesantísimo al que antes nos referíamos, aunque esto se lo dejo tal vez a Lola, de lo que puede ser, repito, porque ahora mismo está estudiándose, un altar, también de esta misma zona. Un altar de la zona forense, compuesta de varios objetos, algunos de ellos, de varios elementos, mejor dicho, algunos de ellos depositados en el museo, sobre, en concreto, las figuras y el sentido de las diversas figuras que vienen representadas en ese objeto. Y repito, la finalidad es transmitir a la población cómo se trabaja, cuál es, primero, conocer la pieza, luego conocer su historia y, finalmente, a través de esta virtualización, transmitir esa historia a la ciudadanía. Entiendo, muy importante el dónde se ha encontrado esa pieza para poder determinar qué uso tuvo, dónde estuvo y, bueno, pues esa pequeña pieza de 50 centímetros, cómo se llega a saber que formó parte de un templo de tamaño colosal y en qué posición de esa estructura arquitectónica estuvo colocada la pieza. Me parece que para mí es un misterio, pero me parece muy interesante. Sí, se trata de hacerle llegar a la ciudadanía, al gran público, bueno, pues que nuestro trabajo ese es un poquito, digamos, como cuando se está reconstruyendo o un trabajo así un poquito detectivesco, ¿no? Cuando está reconstruyendo algo. Importantísimo de dónde ha salido y lo que los arqueólogos y arqueólogas llamamos el contexto, ¿no? Cuál es su contexto, si ha salido junto a otras piezas, en qué nivel, para ver cuál está por encima, por debajo, porque eso nos da una datación, aparte de hacer una serie de comparaciones con otras piezas. Por eso digo que es importantísimo. No todas las piezas, y además las que se van a estudiar, tienen una procedencia fija o tienen ese contexto, con lo cual también es interesante otra línea de la investigación que nos va a dar, a través de comparaciones, de dónde posiblemente provenían esas piezas, porque no es lo mismo un espacio principal, lo que sería el espacio de la gran plaza central de la ciudad romana, que es el foro, que otro espacio, ¿no? Entonces las piezas también te van hablando, ¿no? Como bien decía Antonio Gala, ¿no? Las piedras hablan y te van contando cosas, y bueno, los intérpretes somos nosotros, a través del museo, a través de la universidad, y tenemos que hacérselo llegar a la gente, pero no solamente porque sea, creo yo, ¿no? Y creo que eso lo creemos todos los que trabajamos en esto, no porque sean bonitas o porque sean espectaculares, que también, sino porque nos están hablando de una forma de vida de hace mucho tiempo, de cómo éramos, y también nos están hablando porque ahora somos como somos, porque muchas de todas estas cuestiones nos traen también hacia el presente y a veces también hacia el futuro, ¿verdad? Sí, en este caso, pues las piedras hablan más que las personas en este sentido. Vamos, bueno, es uno de los objetivos. Lo que yo no sé es qué vamos a aprender más de la historia de Córdoba. Es verdad que hay muchas lagunas, sobre todo en época clásica, pero ¿podemos conocer todavía más qué pasó en Córdoba, cómo era la ciudad de Córdoba en los años de la antigua Roma? Indudablemente. Indudablemente. No se trata solamente de saber más en abstracto, quiero decir, grosso modo se sabe dónde estaba el foro, es decir, se sabe perfectamente, si bien todos los laterales no los visualizamos con extraordinario detalle. Ese es uno de los objetivos. Sabemos cuáles son los principales complejos edilicios de la Córdoba romana, pero
qué forma tenían exactamente, qué había en la plaza forense. Sabemos que había una fuente porque había restos en una excavación en la calle Góngora, pero tenemos que darle forma a esa fuente. Claro. A partir de estos fragmentos podremos darle una forma aproximada. O cuestiones tan interesantes como la importación de piezas. En la Córdoba del siglo I, antes y después de Cristo, se importaban piezas de Roma, se importaban elementos o incluso pequeños edificios enteros que se hacían allí, se llevaban a Córdoba a través de diversos lotes y aquí se volvían a reconstruir. El fenómeno de la importación, de la exportación, nos habla de la categoría de la ciudad, del poderío económico de sus élites, y todo eso forma parte de la historia que no se conocía. Pues muy interesante el tema de la importación y de los edificios construidos a través de piezas que provenían de la mismísima Roma, que ya digo que yo me quedaría aquí mucho rato hablando, pero tenemos que ir cerrando. Tenemos un minuto nada más. María Dolores, en 2 años, ¿cuántas piezas se van a estudiar aproximadamente del millón que están incluidas en este fondo del Museo Arqueológico? Bueno, esto no es una cuestión matemática fija, depende de cómo vaya la investigación. Hay veces que hay un empujón, digamos, más fuerte según vas viendo, y otras veces que no. Nosotros podemos estimar ahora mismo que en 2 años podemos estudiar más de 100, casi 150 o más piezas, pero quizás puedan llegar a más. Pueden parecer poco dentro de todo ese volumen que os he contado, pero bueno, se trata de ir poniendo las bases y yendo poco a poco. Y no quiere decir que el resto no esté estudiado, está estudiado, pero bueno, cada uno a su nivel. Pero creo que en 2 años son bastantes piezas si llegamos a ese número. Y esto, como digo, no es una cuestión matemática, depende, ¿no? Porque a lo mejor en un momento te casan rápidamente los fragmentos y en otro momento tardan más eso. Bueno, es una cuestión de ir viendo. Bueno, en cualquier caso estaremos muy pendientes de todos los resultados que se vayan dirimiendo de esta interesantísima investigación. Carlos Márquez, catedrático de Arqueología de la Universidad de Córdoba, y María Dolores Baena, directora del Museo Arqueológico de nuestra provincia. Gracias a ambos por haber venido, por habernos presentado este proyecto y que sean 2 años muy fructíferos, que conozcamos mucho más de nuestra Córdoba. Muchas gracias. Gracias Ha sido a un vosotros. placer. Igualmente. Bueno, pues